Se ruega buenas tardes a todos los presentes. Debo reconocer que hay miembros de nuestra casa de estudio, la Universidad Autónoma de Chile, y otros que reconozco que son de otras casas de estudio que también aquí están expectantes por la actividad que nos convoca. Como instrucción general se solicita a los presentes, salvo los invitados, el invitado y las autoridades, mantener los micrófonos y cámaras apagadas durante el transcurso de la conferencia. Asimismo, podrán hacer o realizar preguntas en el chat y las cuales después van a ser transmitidas al doctor Aguilar. Y al final se les va a solicitar que respondan una breve encuesta sobre la actividad y va a estar disponible en el chat. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chile les da la bienvenida a la charla La efectividad del gobierno democrático, la contribución de las políticas públicas, la cual será dictada por el doctor Luis Aguilar Villanueva. Las autoridades de nuestra casa de estudio que presiden esta instancia son el decano de Ciencias Sociales y Humanidades, señor Tomás Duval, el decano de la Facultad de Administración y Negocios, señor Rodrigo Montero, y el director de la carrera de Administración Pública, señor Eric Latorre. En nombre del equipo del Observatorio de Políticas Públicas de esta casa de estudio, debo expresar el honor que tenemos y el honor de presentar al doctor Luis Aguilar Villanueva, aunque creo que no necesita mayores presentaciones, aún así me siento en la obligación al menos de referirme brevemente a su trayectoria. Luis Fernando Aguilar Villanueva es doctor en filosofía con especialidad en filosofía política. Cursó sus estudios doctorales en la Pontificia Universidad Gregoriana Roma y en la Universidad Estatal Eberhard Karls, Tübingen, en Alemania. Es investigador nacional emérito del Sistema de Investigadores de México y el primer doctor honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de México. Entre los años 2006 a 2013 fue miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Administración Pública, entidad que se denomina UNCEPA, del que fue su relator y presidente. Actualmente es miembro del Comité Científico del Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo, más conocido por todos nosotros como CLAD. Él fue introductor de la disciplina de las políticas públicas en México y en el medio académico iberoamericano. Es de referencia en cuestiones de gobierno, gobernanza, administración pública y políticas públicas. Ha escrito decenas, yo diría más que decenas, de artículos sobre estos temas. Sus libros más recientes son La gestión del conocimiento y el gobierno contemporáneo, La gobernanza del sector público, Democracia, gobernanza y gobernabilidad, Gobernanza y gestión pública. Los más conocidos son sus 4 antologías y estudios introductorios sobre políticas públicas, entre los cuales yo personalmente no puedo dejar de mencionar La hechura de las políticas públicas y El estudio de las políticas públicas. Creo que son reconocidos por todos. A lo cual también debo agregar que él es el director fundador del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Luego de esta muy breve presentación para una larga trayectoria y el reconocimiento internacional del invitado de honor que hoy día nos convoca, dejo la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, señor Tomás Duval. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todos y a todas presentes. Estimado director de la carrera de Administración Pública, don Eric Latorre, estimada Lorena Araya, quien encabeza este grupo de investigación en políticas públicas, el Observatorio de Políticas Públicas, y saludo especialmente a los académicos, estudiantes que nos acompañan en esta oportunidad.
Y quiero saludar muy especialmente por el grato honor de recibir, aunque sea de esta manera, al doctor Aguilar en la Universidad Autónoma de Chile. Sin duda su larga trayectoria académica y también de investigación ha marcado a toda una gran generación de aquellos que están preocupados de las políticas públicas. Sin embargo, a mí el título de la conferencia me lleva desde el mundo académico como estamos mirando la democracia. Y yo creo que la complejidad de la democracia es un asunto que nos preocupa cada vez más. Hemos reflexionado al respecto, pero creo que todavía estamos en desarrollo, y más aún en nuestro país, que estamos en un proceso efectivamente de cambio. Sin duda creo que el profesor Aguilar nos va a ilustrar, iluminar algún camino para poder entender mejor esta relación. Muchas gracias, profesor, por estar aquí en esta oportunidad. Muchas gracias, decano. Y ahora dejo con usted al señor Eric Latorre, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile, quien también realizará un saludo a nuestro invitado. Sí, muchas gracias, Lorena. Yo simplemente agradecer al profesor, a los profesores y académicos y alumnos que están acá, que nos acompañan. Agradecer especialmente a Lorena y a Piero, que han hecho, Piero Viteri, miembros del grupo del Observatorio de Políticas Públicas, que han hecho la gestión para que esto ocurra, que están siempre moviendo importantes actividades para nosotros. No es fácil a fin de año, no es fácil para el profesor también seguramente a fin de año. Todos estamos con múltiples actividades, pero nos queremos dar un momento para escuchar al profesor Aguilar. Es un verdadero honor, y lo reitero, poder escucharlo. Así que, sin más, simplemente agradezco a todos los que están acá y a nuestro decano, que siempre nos acompaña en las actividades de nuestra carrera, lo cual también es un honor para nosotros, porque nos sentimos parte de una facultad que piensa en lo público. Le cuento al profesor Aguilar que nosotros también tenemos un magíster en gobierno, que lo estamos reformulando en la mirada de la democracia. Esa mirada de democracia, políticas públicas, la estamos reflexionando con el decano Duval, con el que hemos tenido grandes debates sobre el tema. Por ende, nos interesa mucho esta reflexión en esa habilidad, democracia y políticas públicas. Así que muchas gracias y, profesor, lo invitamos, por favor, a ilustrarnos sobre su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Y luego de estas palabras, creo que son bastante sentidas aquí en el mundo académico chileno, y que no hacen otra cosa sino de poner en palabras la relevancia que ha sido para el campo de las políticas públicas en Chile en el pasado, pero como también dijo el decano y nuestro director, pensar los momentos actuales. Y con esto no hago otra cosa más que dejar con ustedes al doctor Luis Aguilar Villanueva. Profesor. Muy buenas tardes, don Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. Don Eric Latorre, director de la carrera de Administración Pública. Estimada Lorena Araya y también amigo Piero Viteri, que hicieron posible materializar esta invitación que aprecio, valoro, me motiva, porque no solo en México, el pensamiento intelectual chileno y la política chilena es una referencia. Y entonces a mí me resulta muy importante, muy motivador haber sido invitado, estar con ustedes, por el aprecio que tengo a su nación, a su economía, a su cultura, a su política, y espero serles de utilidad. Mi intervención tendrá 4 partes. La primera es plantear la cuestión de la efectividad del gobierno democrático. La segunda parte, la central, es ofrecerle a su consideración y discusión un concepto de efectividad.
La tercera parte es señalar que desde su origen la disciplina de política pública se centró en la efectividad del gobierno democrático. Y no sé si tendremos tiempo para entrar a la cuarta parte, que serían consideraciones más de detalle. De todas maneras, yo me permití hacer llegar un texto para los que quisieran después darle una mirada con mayor tranquilidad. Pues entremos a la cuestión. ¿Gobiernan los gobiernos? ¿Qué asuntos gobiernan bien? ¿Qué asuntos más o menos gobiernan? ¿Qué asuntos no gobiernan y parecen que no podrán gobernar? ¿Y en qué asuntos, lamentablemente, los gobiernos son la causa del desgobierno? La pregunta acerca de si los gobiernos tienen la capacidad de dirigir a sus sociedades, sobre si realmente gobiernan o solo lo intentan, ha sido constante a lo largo de la historia social, aun si en estos años recientes, en la región y en el mundo, ha alcanzado tonos críticos de decepción, crispación y hasta escepticismo. Después de su éxito final del siglo pasado, los gobiernos democráticos no atraviesan su mejor momento en numerosos países. Es una evidencia. Reproducen las fallas institucionales de los pasados gobiernos autoritarios y totalitarios y les cuesta trabajo conducir, encauzar o controlar los cambios económicos, tecnológicos, culturales y políticos internacionales que están ocurriendo. En el tiempo que vivimos actualmente, es incuestionable el triunfo y la superioridad de los gobiernos democráticos en el terreno de los valores humanos y políticos. La democracia es ganadora, axiológicamente, pero en la dimensión de los resultados sociales, el gobierno democrático no ha acreditado aún tener la capacidad de resolver problemas públicos desestabilizadores y crear futuros de vida social de mayor calidad y universalidad, lo cual ha ocasionado que en numerosos países se registren niveles de escepticismo sobre la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos democráticos y se generalicen actitudes de antipolítica. La cuestión que actualmente importa se ha desplazado de la legitimidad política del gobernante, que el régimen democrático y el Estado de Derecho resuelven bien, hacia la cuestión de la efectividad directiva del gobierno legítimo. En buena parte del siglo XX, la atención cívica e intelectual se enfocó en la cuestión de la legitimidad del gobierno. Pero hoy, la atención cívica, política e intelectual se ha desplazado hacia la cuestión de la efectividad directiva del gobierno legítimo. No se ha menospreciado la cuestión de la legitimidad, pero la cuestión de la legitimidad se está estructurando y planteando con relación a su efectividad directiva, a su competencia directiva. Dicho de otro modo, la cuestión política contemporánea ya no se centra tanto en el gobernante, en su posición legítima de autoridad, sino en su proceso de gobernar, en la gobernanza del gobernante legítimo. Y más a fondo, no se centra en la superioridad axiológica y política del régimen democrático, que en cambio se centra en la capacidad financiera, cognitiva, técnica y gerencial del gobierno democrático para dirigir a la sociedad. Mundialmente hoy se demanda una democracia de resultados y no solo una democracia de valores. Ese es el planteamiento. Entremos a la cuestión, a definir la cuestión. La cuestión acerca de la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos democráticos es una cuestión que se planteó por primera vez
hace 50 años. Hace 50 años apareció el libro, en 1975, el libro La crisis de la democracia. Reporte sobre la ingobernabilidad de las democracias a la Comisión Trilateral. ¿Sí? El libro introdujo inéditamente los conceptos de gobernabilidad y de ingobernabilidad y vaticinó sombríamente la crisis de la democracia por ingobernabilidad, por sus fallas y defectos directivos. Y la crisis de la democracia era una probabilidad y también un escenario inminente. La cuestión se ha mantenido y se ha agudizado y obedece a varias causas que todos conocemos. Unas causas son endógenas. Tienen que ver con las fallas institucionales del gobierno, arbitrariedad, corrupción, opacidad, con las fallas financieras, desequilibrio entre el ingreso y el gasto público, mala asignación de recursos, ineficiencias, endeudamientos inmanejables y deficiencias administrativas, irregular calidad de los servicios, irregular desempeño del personal que opera en el punto final de la provisión de los bienes y servicios públicos. Estas son las causas endógenas que las conocemos, las experimentamos, las hemos criticado y también hemos contribuido con muchas movilizaciones sociales a corregirlas. Otras causas son exógenas al gobierno y al mismo Estado, pues son las transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales en curso, ¿sí? Apertura y globalidad de la economía de mercado, predominio del capital financiero, digitalización de la producción, la comercialización, la administración, el empleo, ¿no? Expansión de la conectividad, avances en inteligencia artificial, creciente individualización de los miembros de la sociedad con fractura de identidades y pertenencias sociales. Bueno, el efecto agregado de estas fallas endógenas y de estos factores exógenos ha evidenciado la dificultad que tienen los gobiernos democráticos actuales para conducir los cambios, resolver los problemas que ocasionan los cambios, pero también aprovechar las oportunidades que generan. Pero las fallas combinadas con los cambios han exhibido que los gobiernos democráticos, legítimos, que los gobiernos solos, encerrados en sí mismos, ocupados por su círculo íntimo de asesores y consultores, están por debajo de las exigencias y expectativas de la sociedad contemporánea. Parecen estar o están rebasados por los problemas, los conflictos, los cambios sociales, no obstante que, y es uno de los efectos de la pandemia, no obstante que ha crecido mundial y regionalmente el reconocimiento de la necesidad e importancia de la actividad directiva del gobierno, ¿sí? Y la necesidad e importancia directiva del gobierno es obvia, ¿no? Porque no vivimos en una sociedad fraternal, solidaria, comunitaria, sino en una asociación de seres libres que decidimos y tenemos diversas y divergentes ideas, valoraciones, preferencias, proyectos de vida personal, familiar, grupal, local, nacional. Lo novedoso de la cuestión actual sobre la inefectividad es que se rompe la equivalencia aceptada tradicionalmente, que la actividad del gobierno, por ser del gobierno, es sin más actividad de gobierno. Se ha roto esta equivalencia. No toda actividad del gobierno es actividad de gobierno. Lo gubernamental no es sin más directivo,
efectivo. La posición de autoridad del gobernante legítimo es necesaria, imprescindible, pero es insuficiente. Y las evidencias nos muestran en política económica, social, ambiental, etcétera, que no toda actividad, decisión del gobierno es sin más actividad de gobierno. No hay duda de que el gobierno democrático tiene el derecho pleno a decidir sus planes, programas, políticas e inversiones. Pero son numerosas las evidencias de que el derecho a decidir del gobernante no es equivalente a la idoneidad directiva de sus decisiones, a la calidad analítica y técnica de la elaboración de sus decisiones. La legitimidad directiva y la efectividad directiva son dos cualidades y atributos diferentes del gobernar y corresponden a dos lógicas o a dos racionalidades diferentes de acción. La racionalidad con referencia a valores, diría Weber, está en la legitimidad, y la racionalidad con referencia a fines u objetivos es el corazón de la efectividad. Los dos atributos o racionalidades son esenciales, componentes esenciales de la acción de gobernar, que por un lado es y debe ser una acción legítima, pero por otro lado debe ser una acción efectiva, con capacidad de realizar los objetivos valorados. Y son dos lógicas y racionalidades diferentes porque la legitimidad política refiere al ordenamiento valorativo del Estado, al sistema de valores y normas fundantes de la sociedad, mientras la efectividad remite a las normas de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Entonces, los dos atributos o las dos racionalidades se relacionan, se complementan, pero no se incluyen recíprocamente. Esta es una afirmación a discutir, a debatir, donde legitimidad y efectividad se relacionan, se integran, se complementan, pero no se incluyen recíprocamente. La eficacia o efectividad gubernamental implica la legitimidad, pues sin legitimidad el gobierno recibiría rechazo social, el repudio social, y no se obedecerían sus regulaciones, instrucciones, políticas y programas. Entonces, la efectividad requiere legitimidad, pero la legitimidad no implica la efectividad. En efecto, sin legitimidad política el gobierno no puede ser eficaz. Pero no por ser legítimo políticamente y hasta disponer de una mayoría electoral apabullante, un gobierno tiene necesariamente la capacidad de dirigir a su sociedad. Porque la dirección y la efectividad de la dirección tienen otra lógica de acción, otros requisitos. Implican y requieren información sobre la composición y causas de las situaciones que la sociedad califica como sus problemas, requiere conocimientos científicos de causalidad, tecnologías accionables, procesos gerenciales, destreza de gestión financiera, competencia administrativa, y requiere evidentemente capacidad de diálogo y concertación con los sectores ciudadanos y los opositores políticos. Entonces, la efectividad requiere legitimidad, pero requiere más cosas que la legitimidad. Requiere racionalidad científica, técnica y política, de interlocución y concertación política. La consideración que sigue es también a discutir, pero la considero fundamental. La efectividad del gobernar remite a la causalidad. Implica un juicio causal. Implica un cálculo de los efectos que se pueden prever, que
llevan a cabo, que efectúan las acciones. Entonces, no hay efectividad si no hay conocimiento causal. Si no hay un juicio causal que te define que a ciertas acciones siguen con cierta probabilidad determinados efectos, ¿sí? Y la causalidad, evidentemente, implica, requiere conocimiento. Se basa en el conocimiento humano que conjetura, investiga, descubre, valida relaciones causa-efecto en la naturaleza, relaciones causa-efecto en la sociedad, relaciones causa-efecto entre las acciones sociales y los hechos naturales. Este punto obvio, pero olvidado, es que no hay efectividad sin causalidad, no hay causalidad sin conocimiento humano. Más aún, la efectividad actual se sustenta en las ciencias y las tecnologías, ¿no? Que son los conocimientos con el nivel máximo de comprobación, codificación, difusión y aceptación social. Aunque los conocimientos actuales científicos y tecnológicos están siempre abiertos a la crítica, a la innovación, al cambio de paradigmas, como decimos. Esta tríada de efectividad, causalidad y conocimiento la digo porque quiero afirmar que sin conocimiento el poder político no tiene capacidad de gobernar, ¿sí? Sin conocimiento el poder político no tiene capacidad de gobernar. Dicho metafóricamente, el poder político sin conocimiento no puede, ¿no? Piensen en todas las situaciones que vivimos asociadamente, ¿no? Todas requieren un concepto de su composición, requieren una explicación de sus causas, requieren una proyección de sus efectos nocivos si no se hace nada. Entonces, traten de resolver un problema ambiental, un problema educativo, un problema de pobreza, un problema de desempleo, un problema de infraestructura o de energía. Sin conocimiento, no se puede. Entonces, los gobernantes legítimos requieren conocimiento para que su legitimidad sea socialmente productiva, socialmente efectiva, socialmente útil. En suma, el gobernar está estructurado por el conocimiento axiológico, jurídico, ético, y por el conocimiento empírico, factual, que respectivamente el axiológico alcanza su máximo nivel en la ética y el derecho, y por otro lado, el factual alcanza su máximo nivel en las ciencias y tecnologías. Otro pasito más en la cuestión de la efectividad gubernamental. Yo suelo hablar de 5 I's, o sea, de 5 propiedades o causas de la inefectividad de los gobiernos. Ilegitimidad, impotencia, incompetencia, ineficiencia e insuficiencia. Estas son, en mi opinión, las 5 I's que te dicen las propiedades y las causas que hacen difícil o prácticamente imposible a un gobierno ser efectivo. Ilegitimidad, impotencia, incompetencia, ineficiencia e insuficiencia, que es el punto en que me voy a detener. Ilegitimidad, pues ya lo sabemos, ¿no? Un gobierno ilegítimo, por definición, va a ser inefectivo. Tiene el rechazo social, el repudio a su posición de autoridad y la decisión de no observar, de no aceptar, de no someterse a instrucciones, regulaciones, políticas, programas y gastos, ¿no? Entonces, es obvio.
Pero los gobiernos legítimos, piensen en las recientes transiciones democráticas de los países de la región, los gobiernos legítimos pueden ser impotentes, ya han sido impotentes. ¿Por qué? Porque carecen de los recursos, ¿no? Recursos legales, recursos financieros, recursos políticos, recursos administrativos, recursos humanos para estar en aptitud de gobernar. Y entonces se han hecho reformas constitucionales, legales, fiscales, administrativas, etcétera, para que los gobiernos se doten de los recursos que requieren para poder gobernar. Pero gobiernos legítimos y gobiernos potentes suelen ser lamentablemente incompetentes, ¿sí? Y son incompetentes, ¿por qué? Porque subutilizan, desaprovechan o utilizan mal los recursos legales, fiscales, administrativos, humanos, materiales que tienen, ¿no? Muchos de nuestros gobiernos legítimos y que se dotaron de los recursos y que ya no eran impotentes de las transiciones democráticas recientes han mostrado incompetencia. Como los viejos gobiernos autoritarios, patrimonialistas, localistas, clientelares, los que ya sabemos, ¿no? Han desaprovechado las posibilidades, los recursos, las potencialidades poderosas, ¿no? Del poder político, de la ley, de la hacienda pública, de la administración pública, del personal público. Supongamos que se supera la incompetencia. ¿Tenemos gobiernos competentes? ¿Saben calcular los efectos de sus acciones? Pero no necesariamente saben calcular los costos de la efectuación de sus acciones y de la efectuación de los objetivos intencionados. Tenemos gobiernos ineficientes, ¿no? Gobiernos que producen resultados con costos inexplicables, ¿no? O excesivos. Y que hay un desequilibrio entre la producción de los bienes y servicios públicos respecto de los costos de los recursos movilizados para realizarlos. Esa ineficiencia, ¿se acuerdan que fue el campo de batalla de los últimos 40 años, particularmente del 1980 al 2000, ¿no? Que llevó a la política de ajuste financiera, la política de ajuste entre regulaciones del Estado y libertades de los mercados, y que llevó a la nueva gestión pública o a la nueva gerencia pública. La cuestión de la ineficiencia, ¿no? El excesivo costo del gobierno en su proceso de producción de los bienes y servicios públicos. Pero hoy el tema más fuerte es la insuficiencia. Gobiernos incompetentes, gobiernos competentes y gobiernos eficientes, fiscal y administrativamente, son hoy insuficientes. Insuficientes para resolver los problemas vitales de una nación, de una región y hasta de la misma supervivencia de la especie humana. Este es el tema actual, es el planteamiento actual. Es molesto, ¿eh? Está en contra de nuestra socialización. La insuficiencia directiva significa que los gobernantes, aun si son legalmente constituidos, institucionalmente impecables, financieramente responsables, administradores competentes y discursivamente creíbles, no pueden ya ellos mismos, con sus ideas, con sus poderes, con sus recursos, definir y menos realizar los objetivos que importan a sus sociedades. No pueden ya por sí solos resolver problemas públicos relevantes. Y especialmente no los pueden resolver por la complejidad de las situaciones sociales que llamamos problemas y por la complejidad de las situaciones sociales que llamamos la solución de los problemas. Esas realidades sociales que calificamos como problemas o que calificamos como soluciones razonables, aceptables,
son complejas. Complejas en su composición, multidimensional, multifacética, complejas en su causalidad, son efectos multifactoriales y no solo multifactoriales, sino efectos de redes causales múltiples e intercausales. La complejidad causal hoy de nuestras realidades es amplia. Y tercero, son complejos en sus interrelaciones. Una realidad social, pensemos pobreza, desigualdad, desempleo, además de su composición multidimensional y de su causalidad multifactorial, tienen una multiplicidad de relaciones. ¿Sí? No existirían, no funcionarían o no resolverían sus situaciones sin mantener y optimizar las relaciones que tienen con otras realidades sociales. Probablemente nos cueste reconocerlo, ¿sí? Porque como dije antes, contradice el concepto de gobierno en el que hemos sido socializados. Pero los gobiernos ya no pueden definir solos el proyecto de nación, o el plan de desarrollo, o el programa para producir bienes y servicios de alta calidad. Y tampoco pueden solos realizarlos. Son absolutamente necesarios e imprescindibles, pero insuficientes. Esto es una obviedad, pero es una obviedad olvidada. Porque sabemos que los gobiernos siempre han sido insuficientes, ¿no? Pero en el momento actual, su insuficiencia es notoria y muy extensa. No disponen de toda la autoridad intelectual, política y moral para definir por sí mismos los objetivos del proyecto, los objetivos de las políticas públicas, ¿no? Los objetivos de los planes nacionales, estatales o municipales y convencer a los ciudadanos de la valía del proyecto. Pero tampoco, a pesar de los ingentes poderes, facultades y recursos que los gobiernos poseen, no disponen o no en el grado requerido los recursos financieros, los recursos cognitivos, tecnológicos, organizativos, de autoridad intelectual y moral para producir los objetivos públicos por ellos mismos. Razón por la cual deben complementarlos con los recursos que están en posesión de otros estados, de otros gobiernos, de otros organismos internacionales y en posesión de otros actores privados, de las corporaciones económicas y de otros actores sociales y de sus redes de solidaridad, mutualidad, etc. Y actores que son políticamente independientes y cuya lógica de acción es diversa a la de la política. Hay un consenso hoy que para diseñar y realizar la sociedad que nacional e internacionalmente se desea, se requieren hoy más actores que el actor gubernamental, más recursos que los gubernamentales y un estilo de gobernar diferente al unilateral y jerárquico vertical que en muchos asuntos actuales es inoperante, inefectivo, por insuficiente. La situación de insuficiencia de los gobiernos particulares, y eso que no hablé de la transterritorialidad, perdonen, eso no lo toqué, pero permítame este paréntesis. Los problemas socialmente más importantes de los países y de las regiones y globales, planetarios, son todos problemas transterritoriales, por eso son regionales, globales, planetarios. No son gobierno, puede ser que el problema surja y se manifieste en un municipio, en una entidad federativa, en un departamento o en un estado-nación. Puede ser que ahí se presente. Profesor Aguilar, se le apagó el micrófono. Creo que ya lo reactivé.
No estaba hablando de lo transterritorial. No es marginal, pero por el discurso que llevo, lo salté y se vuelve marginal. Pero sí reconozcamos que los principales problemas de una nación o de una región son transterritoriales, ¿sí? Rebasan la demarcación territorial y rebasan las atribuciones, facultades y recursos de los gobiernos territoriales particulares. Por eso han crecido mucho las relaciones intergubernamentales, las asociaciones intergubernamentales, las asociaciones de economías nacionales, las asociaciones de estados multiculturales y multinacionales, Unión Europea, por ejemplo. Y si le damos una mirada a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda, lo que vemos que esa agenda no podrá ser jamás realizada a menos que sea ideada y operada transterritorialmente, a través de asociaciones internacionales, intergubernamentales, público-privadas y gubernamental sociales. Esta situación de insuficiencia ha llevado a establecer una nueva relación entre los estados, los gobiernos, y entre el gobierno y la sociedad. Es lo que vemos, es lo que vivimos y es también lo que deseamos. Una nueva relación que se estructura y caracteriza por la interdependencia, la interlocución, la cooperación, la corresponsabilidad y la asociación entre los actores gubernamentales y entre los actores gubernamentales y los actores privados y sociales. Y que está tomando varias formas y alcanza diversos niveles, pues según la gravedad de los problemas naturales y sociales que se abordan, ¿no? Y que también estas formas colaborativas, colegiadas y asociativas dependen mucho de la historia política, de la cultura política de una sociedad. Bueno, la insuficiencia del gobernante ha motivado la aparición y difusión del concepto de gobernanza, ¿sí? Justo por las limitaciones del gobernante, no se puede seguir con un proceso de gobernar estricta y unilateralmente gubernamental, sino hay que dar paso a otra forma de gobernar colegiada, asociativa, corresponsable, que se está llamando nueva gobernanza pública, la gobernanza por cogobierno o la cogobernanza. Y esto se está presentando en numerosos asuntos públicos de nuestros estados-nación y se está presentando en numerosos países. Prácticamente política económica, social y ambiental de numerosos países ya están en modo de cogobierno, en modo de cogobernanza, intergubernamental, público-privada, gubernamental, social. Si quieren, para ir respetando el tiempo, porque ya se está acabando, la exigencia de efectividad gubernamental tiene que ser realista. Tenemos que aceptar que el gobierno no puede resolver totalmente todos los problemas para todos los ciudadanos, ¿no? Y tenemos que aceptar un concepto graduado, ordinal de la efectividad. Y no entro a este tema, pero sí lo registro, ¿no? ¿Se acuerdan la idea de racionalidad limitada, ¿no? En muchos asuntos, los gobiernos no tienen las bases de datos, los conocimientos causales, las tecnologías para entenderlos, controlarlos, encauzarlos, dirigirlos. Hay racionalidad limitada y racionalidad limitada lleva a efectividad limitada. Y por tanto, la razón técnica tiene que complementarse con la razón dialógica que te lleva a informar, explicar y justificar ante los ciudadanos por qué tomaste esas decisiones en esos contextos limitantes, cognitivos e informativos. Hay otro punto que también creo ustedes lo tienen presente. La efectividad, que significa causalidad, implica a veces
causalidades cuya duración temporal es superior a la duración del cargo de gobierno. ¿Sí? Esto es muy interesante, por lo cual muchos gobiernos no pueden ser efectivos. Para resolver un problema se requiere una causalidad con una duración temporal superior a la del cargo de gobierno. Ahí está como, no incompatibilidad, como podríamos decirle, asincronía, ¿no? Asincronía entre la duración que requiere la causalidad para resolver un problema o realizar un objetivo y la duración que implica el cargo de gobierno. Y este desfase hace que lleguen otros gobiernos, rehacen las cosas, las cambian, en fin, lo que ustedes y yo conocemos. Y la tercera es de que la efectividad no es solo una constatación objetiva, ¿no? Mensurable, observable, sino la efectividad es también una valoración subjetiva. Esto es otro bonito tema, ¿no? La solución de un problema no es solo un hecho social, objetivo, observable, mensurable, sino es también una valoración subjetiva. Un sujeto va a decir, sí estoy de acuerdo, lo aplaudo, estoy satisfecho, porque corresponde a mis expectativas que corresponden a mi sistema de valores. Pero habrá otros sectores, otras localidades y otras personas que dicen, aunque esté ese hecho ahí y se diga que tiene las propiedades objetivamente necesarias y suficientes para resolver problemas o satisfacer necesidades, yo no lo acepto porque contradice o es ajeno a mis expectativas y a mi sistema de valores. ¿Ok? Entonces, bien por la efectividad, insistir en la efectividad del gobierno democrático, pero realistamente saber que la efectividad del gobierno siempre tendrá límites, ¿sí? Siempre tendrá limitaciones, nunca podrá resolver totalmente todos los problemas para todos los ciudadanos, ¿sí? Y entonces, como dice Weber, la política es reintentar lo imposible, ¿sí? Ser congruente, coherente, no sentirse derrotado porque las decisiones que tomamos están por debajo de las expectativas sociales, sino reintentar, innovar, avanzar, repetir, aprender, ¿no? Bueno. Y ¿cuántos minutos me quedan para...? Okay. Profesor, si necesita unos 5 minutos más, lo tiene absolutamente. Bueno, pues requeriría más de 5 minutos, pero creo que lo que quería decirles lo acabo de decir. Es debatible, pero creo que es también defendible, ¿sí? Política pública, ¿no? Que estudian ustedes. Pues desde su origen, política pública se enfocó en la efectividad de las decisiones directivas del gobierno democrático, ¿sí? Su interés y objetivo de conocimiento de la disciplina fue y sigue siendo construir y asegurar la efectividad de los gobiernos democráticos. En su nacimiento norteamericano a la mitad de los años 50 del pasado siglo, el foco de la disciplina en la efectividad directiva del gobierno democrático se basó en el supuesto de que la legitimidad de presidentes y gobernantes estatales estaba resuelta, ¿sí? Elecciones libres, observancia de leyes, división de poderes, opinión pública, vigilancia ciudadana, pues eran un blindaje institucional y político de los gobiernos democráticos. La cuestión ya no estaba ahí. La cuestión estaba en la efectividad de esos gobiernos democráticos legítimos. Por consiguiente, la disciplina se definió a sí misma como ciencias de políticas de la democracia y como ciencias al plural, porque los asuntos públicos a tratar o los problemas a resolver tienen esa composición y causalidad plural, por lo cual se requiere el aporte de varios enfoques, hipótesis, conceptos y cálculos que ofrecen las disciplinas. Entre nosotros, en la región, la cuestión de la efectividad gubernamental
fue también el motivo de interés en la disciplina y en su recepción, que ocurrió a fines de los años 80, o sea, 30 años después, y se expandió en los 90. La disciplina nos motivó. ¿Por qué escogimos? ¿Por qué hubo una recepción positiva, ¿no? Sin grandes oposiciones a la disciplina? Nos motivó a poner fin a los terribles errores directivos de los gobiernos autoritarios de los estados desarrolladores de la región. Piensen en los 70, piensen en los 80, ¿no? Errores directivos que nos llevaron a crisis fiscales, económicas y políticas catastróficas. Pero a diferencia de los norteamericanos, tuvimos un diagnóstico diferente y complementador. ¿Por qué? Porque en la región consideramos que la causa raíz de la notoria inefectividad gubernamental era en buena parte la ilegitimidad de la posición de autoridad y de la actuación de estos gobiernos desarrolladores, autoritarios, sean civiles o sean militares, ¿no? Conocíamos sus arbitrariedades, sus ilegalidades, sus corrupciones, sus discriminaciones, sus represiones, ¿no? Entonces, en la región entendimos que los errores directivos de nuestros gobiernos se debían a su amplia autonomía decisional, sin controles, sin contrapesos, sin limitaciones y sin sanciones disuasivas. Por tanto, la recepción latinoamericana de la disciplina incluyó de entrada la cuestión de la legitimidad y no solo de la efectividad. Porque tuvimos muy claro que no iba a ser, nuestros gobiernos no iban a poder ser efectivos a menos que fueran prioritariamente legítimos. Y esto fue el aporte de la disciplina latinoamericana y es reconocido. Que la cuestión de la legitimidad que no se le había planteado la política pública desde su origen, somos los latinoamericanos que sí nos planteamos la cuestión de la legitimidad como condición de la efectividad. Y que no va a haber efectividad si no se resuelve primero la legitimidad. ¿Okay? Entonces la aparición de la disciplina tuvo una rápida aceptación académica y gubernamental porque en esos años el proceso de gobernar mediante el cual los gobiernos adoptan sus decisiones directivas no era objeto de estudio, ¿sí? No era objeto de estudio ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en América Latina, ¿sí? De veras, no lo era. Yo me pasé, no tengo por qué hablar de esta anécdota, pero en el momento que yo estaba estudiando política pública en la segunda mitad de los años 80, conmigo había un italiano, un suizo, un sueco, ¿no? Éramos varios los que, cansados de los errores directivos de nuestros gobiernos, nos acercábamos a esa disciplina a ver cuáles eran sus potencialidades directivas. Y desde el comienzo, pues fue oportuna y perspicaz la propuesta de Harold D. Laswell, que muere en el 78, de construir una disciplina que se enfocara en el proceso de la decisión directiva del gobierno y que tuviera como objeto de conocimiento y como objetivo también de conocimiento el conocimiento de y el conocimiento en. El conocimiento del proceso decisional directivo del gobierno y el conocimiento en el proceso decisional bajo el supuesto incontestable que afirmamos hace rato de que no hay efectividad sin conocimiento. Un párrafo más y cierro. Como sabido, en la propuesta es básico y necesario producir conocimiento acerca de el modo como los gobiernos deciden sus políticas, el conocimiento de su historia de decisiones, el conocimiento del perfil de sus decisores, del proceso de decisión
y saber básicamente si las decisiones de la política pública factual se basan en el conocimiento o se basan en otros factores y referencias como intereses, prejuicios, ensoñaciones ideológicas, eh, baja representatividad política. Entonces, tenemos que tener un conocimiento de la política económica, de la educativa, de la ambiental, de la de igualdad de género, de la integridad ética del personal público. Conocimiento de. Pero como la política que ocurre en este momento es resultado de una historia de decisiones, tienes que conocer la historia de decisiones que han llevado a tomar esta decisión. Pero este conocimiento de solo es un paso funcional, instrumental, para avanzar hacia el conocimiento en el proceso de decisión del gobierno. O sea que el conocimiento que ya tenemos de la historia de las políticas y de la composición actual de la política en curso, y el conocimiento que la sociedad tiene de las materias de la política, salud, ambiente, educación, infraestructura, urbanismo, etcétera. Este conocimiento de la historia de la política y el conocimiento de la materia de la política deben conjugarse y crear e influir e incidir en el proceso decisional del gobierno, ¿sí? Entonces, el conocimiento de está en función del conocimiento ¿sí? Y creo que esto sigue siendo muy, muy importante, muy vigente, y hace que la disciplina sea retadora, interesante, exigente, ¿sí? Tengo muchas páginas que no voy a leer sobre los defectos de la disciplina, ¿sí? Si quieren acercarse al texto, ahí lo ven. Pero dicho rápidamente, el proceso, la disciplina se ha concentrado en la elaboración, decisión e implementación de las políticas en un modo de gobernanza específico de nuestros regímenes y países que ha sido la gobernanza por el gobierno, el protagonismo gubernamental, ¿no? La preponderancia del gobierno sobre los demás actores sociales. Entonces, esto hay que revisarlo porque tú no puedes estar estudiando las políticas públicas en el marco como fueron originadas, que era un marco de gubernamentalismo, si lo quieren llamar así, y que decidías políticas en función del gobernante y no necesariamente tomabas en consideración otros. Hoy, en el mundo actual, estamos en cogobernanza, en cogobierno, en participación ciudadana activa. Piensen en los temas de gobierno abierto, en los temas de gobierno inteligente, todo eso. Entonces estamos en otro modo de gobernar, en otro mundo del gobernar, y entonces tenemos que ajustar y adoptar la disciplina y darle mayor participación a otros actores, a otros estados, otros gobiernos, lo que dije antes, no me voy a repetir. Entonces, concluyo y les agradezco la paciencia, ¿no? La efectividad del gobierno legítimo es hoy la cuestión que importa. ¿Mm? Perdonen que redunde en esto, ¿sí? Nos importa un gobierno que gobierne, socialmente aceptable por su impecable legalidad, por su credibilidad discursiva y también por su efectividad basada en el conocimiento y facilitada por las tecnologías accionables contemporáneas. Este es otro tema, el tecnológico, que no entramos. Nos importa un gobierno que gobierne. Y esto requiere un gobierno en el que el poder político sea interdependiente con la inteligencia social y que se coordine con ella. El gobierno de la sociedad es hoy gobierno con la sociedad. Y el poder no puede sin el conocimiento, aunque quiera, tenga buena fe, buenas intenciones y su compromiso social
sea genuino. Se requiere conocimiento, causalidad, efectividad e inteligencia social, que es la que te da ese conocimiento sobre las relaciones causa-efecto sociales, naturales y entre sociedad y naturaleza. Pues muchas gracias, estimados amigos, colegas, estudiantes. Ha sido muy motivador estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Ha sido un placer escuchar. Hay varias preguntas. Profesor, ¿le puedo pedir y a los asistentes apagar el micrófono mientras yo hable Sí. para que no haya efectos de retorno? Y lo mismo haré yo cuando otra persona hable, para que nos quede mejor la comunicación. Me voy a permitir, hay varias preguntas ahí en el chat, pero yo me voy a dar el privilegio, me voy a tomar el privilegio de hacer una pregunta. Usted plantea que de la región hemos introducido esta condición de que la efectividad vinculada a la legitimidad. Y conocemos históricamente que en la región hay problemas de legitimidad que son superiores a la sociedad norteamericana, donde se generó el campo de las políticas públicas. Y usted hace relaciones para un buen gobierno, una buena política pública, entendida como lo que tradicionalmente conocemos, como esa acción de la autoridad legítimamente elegida, que responde a causalidades que pueden ser externa, interna, y estamos en una democracia de los resultados, en una sociedad altamente individualizada y personal, y particularmente en el caso chileno, que hay varios estudios que están dando cuenta de comienzo de los 90 que se produce este proceso de individualización. Y tenemos unos entes políticos, una élite política que gobierna y que debe hacer políticas públicas, y pareciera que los resultados no fueran tan buenos, y ahí, como estamos en un contexto de escuela de administración pública y muchos de los que nos acompañan, formamos o debemos formar o tratar de formar a los gestores públicos y tratar de influir en esa élite formadora. La reflexión es causa-efecto. No estaremos generando como propia sociedad esas incapacidades que permiten o no permiten una buena política pública que produzca los resultados para los individuos que tenemos hoy día. No sé cuál es su visión para Chile y el resto de América Latina o México. Profesor, está Profesor, silenciado. Sin entrar de nuevo a repetir lo dicho, los buenos resultados dependen de buenos conocimientos, de conocimientos seguros, de tecnologías accionables y de bases de datos confiables, ¿sí? Pero sí llamamos la atención sobre el hecho de que el buen resultado no siempre será posible, ¿sí? No siempre será posible por racionalidad limitada y sobre todo porque el juicio de valor que hacen los ciudadanos sobre las acciones y los efectos son diferentes, ¿no? Para ciertos sectores, las realidades efectuadas son satisfactorias o son razonables, son aceptables, para otros no, ¿eh? Entonces, créame que tendríamos que entrar a otros temas. ¿Qué es objetivo público? ¿O qué es interés público, no?
Y tendríamos que empezar a revisar eso con mucho cuidado, de tal manera que lo que estamos calificando como objetivo público sea generalizable, sea susceptible de aceptación social. Y ahí siempre vamos a tener limitaciones. Entonces, yo creo que esto que se ha creado mucho de good governance y good government, que hace más énfasis en lo institucional y en la legitimidad y muy poco en la efectividad, ¿sí? De veras, es mi crítica a good governance de Banco Mundial y a good government de la Universidad de Gotemburgo, que le prestan mucha atención a la legitimidad y muy poca atención a la efectividad. Pero yo creo que sí tenemos que aceptar una idea relativa de efectividad, ¿sí? Una idea graduada, escalonada, ordinal de efectividad. Y que lo que importa ahora en política pública es la capacidad de evaluar, de reconocer errores, de autocrítica, de aprendizaje e innovación. Es lo que yo... Pero seguir exigiendo a un gobierno que sea la solución total de todo, creo que esto ya no es vigente, sobre todo si es un gobierno que no interactúa con la inteligencia social, no aprovecha sus conocimientos, sus cálculos, sus buenas prácticas, sus experiencias o historias de éxito, ¿no? Entonces, requerimos gobiernos efectivos, pero realistamente siempre la efectividad quedará por debajo de nuestras apreciaciones, valoraciones y expectativas. Por lo cual se requiere un gobierno que se autocorrige, que se autocritica y que aprende e innova. Pero el tema de fondo sería el interés público, pero no vamos a entrar ahorita. ¿Qué entender por interés público en las nuevas condiciones sociales de sociedades abiertas, plurales, libres, etcétera? Efectivamente hay cambios posiblemente en los intereses públicos, cambian la sociedad y cambian los intereses. Y ahora voy a pasar a leer algunas preguntas. Hay una que se refiere con respecto a los malos gobiernos. ¿Es que debemos asumir sin más la sociedad de estos malos gobiernos, dados los costes que implican las políticas públicas que exceden a los plazos, pero también muchas veces exceden a los cálculos de los propios gobernantes, de los costes que pudieran asumir sus gobernados esas políticas públicas? Esa es una pregunta. No sé si quiere que se las lea todas y responde en general. Ya. Sí, mejor Profesor. 2 o 3 o 4, de tal manera que puedan encontrar algo. Hay otra que habla sobre la Agenda 2030. Dice, ¿cree que la Agenda 2030 se está llevando a cabo de manera colaborativa, voluntaria o de manera colaborativa e impuesta? ¿Hasta qué punto es sano planificar a largo plazo? ¿Cómo debemos vivir de manera vinculante en un territorio, en el caso de Santiago, aquí había leído mal, en un territorio de más de 7.000 millones de personas? O sea, cada vez somos más. Luego me dicen qué opina de los impuestos piguvianos y el Estado, ¿cómo se llama? Vería bien que un Estado beneficiara de alguna manera a quienes generen externalidades positivas. Y por ahí dicen, ha sido un placer escucharlo. Eso, mientras tanto, y invito al resto de los asistentes a formular las preguntas, y hay otras también que están un poquito más adelante. Profesor. Primero, tener una definición de qué se entiende por mal gobierno, ¿no? Y por mal gobierno creo yo que son el de las 5 propiedades o de las 5 I's que dije son malos gobiernos.
creo que de alguna manera, bien o mal, resolvimos el mal gobierno por ilegitimidad a través de la transición democrática y la restauración aún inconclusa del Estado de Derecho en nuestras sociedades, ¿no? En eso hay que ser, coherentes, ¿no? No se puede aceptar agentes gubernamentales que no gobiernan por algunas de las causas antes dichas. Y en el entendido que nosotros como académicos o estudiosos de esto, tenemos que encontrar propuestas de solución que sean cognitivamente y lógicamente consistentes, pero que sean también cívicamente aceptables, ¿no? Compatibles con la expectativa y valoración de nuestros ciudadanos. Pero no a los malos gobiernos, sobre todo si son brutalmente ilegítimos. La Agenda 2030 es un temazo, ¿eh? Créame, me apasiona seguirlo, aunque no soy un especialista, porque la agenda, sus 17 objetivos y las acciones que se han propuesto para resolver esos objetivos son justamente como dijo la colega, todos de colaboración, de interdependencia, de asociación internacional, intergubernamental, gubernamental corporativo privado, gubernamental, organizaciones y redes de la sociedad civil. Yo en este momento siento de que se está avanzando porque se está creando un nuevo modo de gobernar, transterritorial, ¿no? Más allá de nuestros estados territoriales. No puede resolver hambre, destrucción de ecosistemas terrestres y marinos, inequidad, desigualdad, industrialización sostenible, todo eso de los 17, un gobierno territorial solo no puede. Se acabó. Eso ya es siglo XIX o siglo XX, ¿no? Y entonces si hay una propuesta de cogobernanza internacional en la Agenda 2030 que aplaudo, que apoyo, ¿sí? Pero sí apuntaste algo que sí, bueno, esta cogobernanza, esta colaboración y corresponsabilidad es, opcional, es sugerida, es recomendada o es impuesta. Discursivamente todos te dirían que es un acuerdo entre las naciones, ¿no? Que no hay algo impuesto, ¿sí? No obstante el peso que pueden tener determinadas naciones sobre otras. Yo sí creo que sigue siendo opcional, optativo, pero si quiero ser pesimista, si se agudizara la crisis climática, ¿no? Para decir solo esa, o si se reprodujeran en niveles más graves las pandemias, esa Agenda 2030 dejará de ser así como opcional, sugerida, ¿no? Y puede llegar a volverse impositiva y que sean acuerdos internacionales realistamente de las grandes naciones o de los grandes organismos internacionales que sí obliguen a los estados a parar deforestación, desertificación, destrucción de ecosistemas marinos, en fin, lo que tú ya puedes suponer. Entonces, lo que más me importa de la Agenda 2030 es su propuesta convincente de un gobierno nuevo, de tipo colegiado, ¿no? Y el otro tema es muy complicado, ¿sí? Yo sí creo que podría, si se puede mostrar con datos que hay ciertas redes, clusters, corporaciones y organizaciones no gubernamentales que tienen aportes positivos a la estabilidad, justicia, o que sea de la sociedad, sí los gobiernos deberían apoyarlas, ¿sí? O sea que mucha de la llamada, pero no lo sé, ahí requieres un gran economista público, que no soy yo, para una buena respuesta. Pero yo sí tendería a que deben ser apoyadas, porque no entré a gobierno por subsidiariedad, ¿sí?
no entrega gobernanza por subsidiariedad, y la gobernanza por subsidiariedad justamente toca la cuestión que estás planteando. Okay. Ahora soy yo la que estaba sin micrófono, sin audio, que está un poco más vinculada a lo que estaba hablando. Dice, ¿podemos llamar legítimo un gobierno elegido con solo un 47% del patrón electoral y que puede ser efectivo relativamente bajo desde esa perspectiva sin tener un vasto conocimiento de lo que la sociedad en su totalidad está requiriendo como política pública o de las políticas públicas? Y hay otra pregunta que dice acá, dice, ¿cuál es su opinión respecto de los emprendedores en los temas del policy process en el ciclo de políticas públicas y el acceso de los formuladores de la política que están de turno? Profesor. Bueno, sobre el primer punto es muy complicado responderte, pero no estamos en una sociedad comunitaria, estamos en una sociedad plural, diferenciada, diversa, por lo cual si para requisito de legitimidad ese es el 99.9% de los electores, pues esto pertenece a cualquier tipo de sociedad que no sea la actual, ¿sí? Entonces, el tema que estás planteando, sin embargo, es muy actual, y dale una mirada a los últimos libros producidos en estos 3 años sobre democracia, ligados a procesos electorales, ¿no? Algunos muy críticos, no me acuerdo el autor, uno que se llama Against Democracy, muy fuerte, muy duro, no, y sí se está revisando pues las instituciones electorales, ¿no? ¿Sí? Pero en este momento el consenso es que una mayoría relativa, si el gobernante ha sido elegido legalmente y en situaciones de competencia y de equidad, es legítimamente correcto, apropiado y digno de ser respetado y observado. Pero lo que te estoy diciendo, tómalo como una opinión personal, y si estás en ese tema de elecciones mayoritarias, del proceso electoral, de las reglas y prácticas de los procesos electorales, se está escribiendo mucho, ¿sí? Se está escribiendo mucho sobre eso, y no te quiero decir algunas respuestas porque pueden sonarte indeseables, y como me han resultado a mí indeseables. El otro punto, pues sí, en el mundo contemporáneo actual tú no puedes hacer, son pocas las políticas que puedes hacer si no tienes intercambio de información, de conocimiento y de recursos con el empresariado. No estamos en 1950, ¿sí? Estamos en el 2020, y donde la presencia ciudadana y la capacidad productiva, innovadora, tecnológica, cognitiva, informativa de las corporaciones es fundamental. Entonces, pero no basta, ¿sí? Insistir en que los empresarios deben participar, sino hay que definir cuáles son las reglas, requisitos de la participación empresarial como de la participación de la sociedad civil. Y este es un punto que todos nuestros estados, incluyendo europeos, no hemos avanzado. No se ha institucionalizado correctamente la participación ciudadana. No se han definido perfiles, no se han definido requisitos, no se han definido reglas de discusión, reglas de acercamiento y de acuerdo, ¿sí? Estamos ahí atrasados. O sea, no es ya asunto el derecho de los ciudadanos a participar y por tanto de organizaciones de sociedad civil y del empresariado.
¿sí? Tienen todo el derecho a participar. La cuestión está hoy en ponerle reglas a esa participación, requisitos a esa participación. Tienes que regular el derecho a participar como has regulado el derecho a gobernar, ¿sí? Porque sí, estamos de acuerdo que no es porque muchos participen en las decisiones de política pública, eso significa que la política pública va a tener mayor calidad. Mayor número de actores no significa en automático mayor calidad de las decisiones de política pública. Entonces, para asegurar la calidad de las decisiones más densas ciudadanamente, con superior participación, hay que empezar a entender reglas, ¿sí? Reglas dialógicas, ¿no? Si has estado en discusiones, pues algunos vienen a afirmar ciertas cosas sin ton ni son, ¿no? Tienen el derecho a afirmarlas, pero no pueden ser valoradas como contenido de una decisión de política pública responsable porque no se basan en datos, porque son ilegales, porque tienen consecuencias rentistas, en fin, miles de cosas, ¿sí? Profesor, había cortado una pregunta que ahora leo el encabezado que tenía que ver con esto del mal gobierno. De acuerdo a que no se puede gobernar de manera eficiente si no hay conocimiento, dice Miguel Ángel, me recordó la fatal arrogancia de Hayek. ¿Está de acuerdo con esa mirada de Hayek? Es decir, que tenemos que asumir estos malos gobernadores que nos mal gobiernen. No, yo no creo. Los malos es una contradicción lógica, es una contradicción axiológica, que es una contradicción política, un gobierno que por definición es mal gobierno. Un mal gobierno no es gobierno, ¿sí? Un mal gobierno no es gobierno. Sus objetivos no van a ser aceptados, sus acciones van a ser impugnadas y sus resultados van a ser descalificados. ¿Sí? Pero voy a releer Hayek, no sé. Ahí mándame después la referencia bibliográfica para leerlo, porque sí me suena contradictorio de él que pudiera afirmar algo así. Ya. Se lo haremos llegar porque es un miembro del observatorio. Aquí, nuevas preguntas y ya creo que vamos a ir cerrando. Dicen la Gracias. fatal arrogancia. Gracias. Ok. Dicen que le enviarán el PDF, así que O se lo mejor, haremos. te lo aprecio. Sí. Tengo una pregunta que me surgió hace un par de años cuando estaba armando un programa de políticas públicas y que tenía que ver con esta cuestión de lo transterritorial en este mundo globalizado. Y en su opinión, como un experto ahí en el campo teórico de políticas públicas, deberíamos incorporar, yo lo hice, pero quedó como una reflexión abierta y que no se pudo cerrar, y creo que amerita incorporar en el análisis de del proceso de formulación de políticas públicas desde el punto de vista del analista, pero yo creo que también desde el hacedor de políticas públicas, la dimensión internacional de globalidad y en qué aspectos podríamos integrarlo. Esa fue la reflexión que quedó abierta, era necesario, pero dado lo avanzado del curso y los tiempos, quedó planteado ahí como una gran reflexión. ¿Cuál es su opinión, profesor? ¿En qué aspecto o asuntos no lo puedo decir? Porque eso depende de las circunstancias y dinámicas de una sociedad. Pero la consideración transterritorial es en este momento indispensable e imprescindible en el análisis de política pública por las razones ya antes dichas, ¿no? Tú estás viendo cómo nacen gobernanzas metropolitanas, gobernanzas regionales, gobernanzas transfronterizas, ¿sí? Es ya un componente, es un componente de la política territorial, dicho paradójicamente, es la incorporación del criterio y análisis de lo transterritorial, ¿sí? Esto ya eh, es indiscutible, esto ya es aceptado.
Entonces, un gobierno municipal no puede estar definiendo sus políticas públicas sin tomar en consideración las políticas de otros municipios y tratar de armonizar regulaciones, de armonizar criterios. E igualmente puedes decir de los departamentos o de las entidades federativas al interior de un Estado nacional y más aún de las políticas nacionales, ¿no? Creo que Chile es un ejemplo de cómo su política económica ha sido diseñada con un enfoque transterritorial, ¿sí? Y que el éxito de su política económica es por haber tomado en consideración limitantes y oportunidades, ¿no? De la economía global, ¿no? Entonces creo que ahí tienes ejemplos, ¿no? O ahora con la pandemia, ¿no? Que si no tienes una incorporación del criterio transterritorial, pues te equivocarías, ¿no? Desde diagnósticos hasta vacunaciones, ¿no? Entonces eso ya es normal, ya está normalizado lo transterritorial en el análisis de políticas públicas. Profesor, y yo creo que con esto terminaríamos. Hay un tradicional dicho en políticas públicas: quien define el problema, define la solución. Y cada día parece que los problemas son más complejos y por lo tanto la solución es más compleja. Y tenemos por lo menos en Chile, estos cambios de gobierno que implican, ¿cómo se llama?, que la política sea diseñada para el corto plazo. ¿Qué podríamos hacer para que esos problemas complejos, como escuelas de administración pública y vinculadas a las políticas públicas, pudiera haber una mayor comprensión de la complejidad de los problemas en el mundo contemporáneo? Mira, en términos de docencia hay que introducir el concepto de complejidad y desarrollarlo en teorías fuertes de complejidad, ¿sí? Que no sea solo un lugar común o una palabra, un adjetivo que se dice, sino hay teorizaciones sobre complejidad. Piensen en Morin, piensen en Luhmann, y a lo mejor existen iberoamericanos que no he leído, ¿sí? Entonces, que complejidad no sea solo un sustantivo de moda, ¿no? Sino que se esté sustentado en una teoría fuerte, que normalmente es sociológica, pero también en relaciones internacionales hay mucho de esto sobre la complejidad. Es lo que yo diría. Y de nuevo, porque la complejidad es una constante de las realidades sociales, ¿no? En su composición, causalidad, interrelaciones y transterritorialidad, ¿no? Y desde que quien define el problema es quien decide, lo importante es que ese quien no sea unipersonal, ¿no? Sí, estaríamos de acuerdo, que no sea una persona que unilateralmente, sin razones, ¿no?, impuso una definición y ganó la decisión. Eso ya es viejo, ¿no? Ese quién hoy es algo más colegiado, ¿no? El quién es un sujeto colectivo de participación de múltiples actores y de múltiples gobiernos y de múltiples naciones. Pero si el quién es pensado como una persona singular, eso ya no tiene sentido y al contrario debe ser cuestionado y criticado. Profesor, estamos en los tiempos programados. No quiero abusar de su tiempo. Deberíamos tener una conversación, creo, continuando con aquellos temas, por lo cual queda abierta la invitación del observatorio en una próxima oportunidad. Las puertas de esta Universidad Autónoma de Chile están abiertas. En nombre de las autoridades que nos acompañaron y del resto, quiero agradecer. Ha sido un honor contar con su presencia, un honor la calidad de la exposición y solamente agradecerle que hoy día nos haya acompañado. Así que quiero expresar el sentimiento de los miembros de este observatorio, de esta casa de estudio y de las que nos acompañan también.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Considérenme un colega, un amigo, y que con gusto en las cosas que puedo hacer, participo con ustedes y comparto con ustedes sus iniciativas. Todo lo mejor para ustedes. Y siendo ya diciembre, pues felices fiestas de Navidad y un gran año mejor que el que hemos vivido este. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Un aviso para todos los presentes. El profesor me envió un borrador, el cual quedará en el depositorio de nuestra humilde página web y se los haremos llegar a ustedes el link para que puedan acceder a ese documento y también trataremos de hacer lo posible que podamos tener la grabación de esta, ¿cómo se llama?, de esta charla, ahí la podamos difundir y la podamos estudiar y aprovechar tanto los que estuvimos acá nuevamente como aquellos que no pudieron asistir. Así que muchas gracias, profesor Aguilar. Ha sido un honor nuevamente. Gracias por todos los presentes y los invitamos ahí también que respondan la encuesta que van a encontrar en el link. Así que me despido muy contenta. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Lo mejor para todos ustedes.